Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 31 del tiempo ordinario, queridos hermanos. El Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 12, nos presenta una pregunta muy actual que hace un escriba a Jesús. Y es actual porque en el bosque de mandamientos que existía para el pueblo judío, 365 negativos, 248 positivos, un total de 613, los israelitas tenían dificultad para saber cuáles eran los principales mandamientos. Y Jesús contesta que el principal son dos: amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso cita el libro del Deuteronomio en la primera lectura que hoy la liturgia nos propone también como preparación al texto del Evangelio. Y la gran novedad es que añade el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba lo entiende perfectamente bien, al punto de que sabe que valen más para Dios el cumplimiento de estos dos mandamientos que los holocaustos y sacrificios que pueda hacer el hombre. Tendríamos que estar agradecidos con ese buen escriba por haber formulado a Jesús esta pregunta, porque así nos ha aclarado también a nosotros cuál es el principal y más importante de los mandamientos. Y la gran consigna de Jesús es el amor en dos direcciones. El primer mandamiento, referido a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle, queridos hermanos, adorarle, encontrarnos con Él en la oración, obedecer su voluntad, amar lo que Él ama. Y el mundo de hoy nos invita a elevar altares a otros dioses, que son más o menos atrayentes. Como los del pueblo elegido, oían el escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, hoy nosotros deberíamos oír también: escucha, cristiano, sigue en pie el primer mandamiento: no tendrás otros dioses más que a mí. Y esos dioses no son de yeso o madera, como a veces critican quienes no comparten nuestra fe, porque tienen un mal concepto de lo que es una imagen para un católico. ¡Cuánta idolatría cuando un domingo no tenemos tiempo para Dios, pero pasamos todo el día viendo fútbol, pero pasamos todo el día pegados a películas, o nos vamos de paseo y hasta nos justificamos que es que tenemos derecho porque toda la semana hemos trabajado, como el domingo nos vamos a quedar para ir a misa? ¿Y entonces qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Cómo decir que el Señor es solamente uno y que lo amamos con todo el corazón si lo cambiamos por irnos para el estadio, por irnos para la playa, por irnos a pasear a otro lado? Que no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero ¿por qué siempre relegamos al Señor? ¿Qué nos cuesta madrugar un poquito el domingo? Vamos a misa y luego todo el domingo podemos de verdad compartirlo con la familia, o salir temprano a pasear,
buscar un buen itinerario, hoy que hay tantos medios tecnológicos que nos facilitan saber dónde y a qué hora hay misa, y quizás en el recorrido hasta hacer una paradita, vamos a misa y luego continuamos, o venirnos temprano del lugar donde andábamos paseando para agarrar una de las últimas misas que haya en nuestra parroquia. Pero a veces no somos conscientes de ello. Decimos que amamos a Dios, pero con tanta facilidad lo cambiamos por las cosas de este mundo. Y si es el segundo mandamiento, amar al prójimo, en ese cuidado y no estamos fallando también, porque se trata de amar a los que piensan como nosotros y a los que no. A todos, porque somos hijos de un mismo Padre y porque Cristo se ha entregado por todos, pero tenemos que amarles como a nosotros mismos. Esa es la medida concreta y generosa. ¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Verdad que nosotros no nos comemos las sobras que vamos a tirar al basurero? ¿Por qué entonces lo hacemos con el que pide un platito de comida cuando llega a tocar la puerta de nuestra casa? ¿Verdad que no nos pondríamos la ropa que ya está llena de agujeros y que quizás ya no nos queda bien? Entonces, ¿por qué es eso lo que tenemos para hacer caridad? Si de verdad amáramos como nosotros mismos, daríamos de lo que tenemos para nosotros, daríamos lo que usamos comúnmente, aunque nos vaya a hacer falta después, porque esa es la verdadera caridad. No es dar lo que ya yo voy a botar, es dar lo que yo necesito incluso para vivir, recordando a aquella viuda en el templo que dio todo. Eso era amar a Dios y amar al prójimo como a sí misma, porque dio todo lo que tenía para vivir. ¿Cómo estamos viviendo nosotros ese mandamiento que Jesús hace uno solo? Y deja claro que no hay mandamiento mayor que estos. Por eso ser seguidores de Jesús no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo. Es las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama a Dios si estamos descuidando a los demás. Pasamos metidos en la iglesia, cuanto retiro espiritual nos inviten, participamos en formaciones, vamos, actuamos, trabajamos. Pero, ¿y nuestra familia? ¿Y los demás? ¿De qué nos sirve utilizar a Dios como una mampara para no comprometernos con los nuestros? O por el otro lado, me comprometo tanto con los demás, doy tanto y me doy para servir a los demás que no tengo tiempo para Dios. Ni una cosa ni la otra. Ambas se necesitan. Ambas son necesarias para vivir verdaderamente el mandamiento que hoy se nos propone como fundamental. Por eso, la alabanza de Jesús a aquel escriba: no estás lejos del reino, porque aquel entendió que Dios agradece más el buen trato al hermano, la verdadera caridad, el buen comportamiento respecto al prójimo, que un montón de sacrificios y holocaustos que se puedan hacer. Por eso examinémonos cada día al final de nuestra jornada. Hagámonos esa pregunta: ¿cuánto he amado hoy? ¿O me he buscado a mí mismo? ¿O por qué hoy no quise amar? Y sobre todo, ¿estoy amando como Dios me ama a mí? Tratemos de vivir una verdadera religión que nos una a Dios, pero que también nos mantenga unidos a nuestros hermanos. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.